Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, me pareció oportuno empezar a implementar esta táctica de los videitos. Vamos a ver cómo salen. Soy bastante inexperta, así que un poquito de paciencia. Pero me pareció oportuno que finalmente me conozcan. Veremos en qué momento los puedo conocer a ustedes. Yo soy Elizabeth, la profe de Derecho. Si bien ya venimos intercambiando desde hace mucho tiempo correo, está bueno que me conozcan, por lo menos a través de esta vía, ¿sí? Como les dije en el último mail, vamos a tratar de implementar estos videitos, además de los mails, como para empezar a agilizar o facilitar un poco la comprensión de lo que yo les estoy enviando. Claramente no es lo mismo y yo sé que sobre todo las personas que no tuvieron derecho nunca necesitarían por ahí una clase presencial, pero bueno, la verdad es que es la situación que estamos atravesando y es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir de a poco viendo cómo vamos resolviendo. Por lo pronto, yo les agradezco la respuesta que estoy teniendo de ustedes en cuanto a las respuestas y las actividades que me van enviando de lo que yo les paso, ¿sí? Bueno, dicho esto, insisto, voy a ir enviándoles pequeños videitos que van a complementar la actividad que vayamos viendo. Ustedes siempre tengan en cuenta una cosa, siempre que lean el material que yo les mando, bueno, ahora van a tener además los videos como para la explicación teórica un poco más sencilla, ustedes se van a anotar todas las preguntas para hacérmelas después, ¿sí? Después por mail cada uno me va mandando de manera personal lo que quiere, no se va entendiendo, lo que necesita nueva explicación, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, voy a comenzar un poquito como para hacer un raconto de algo que nosotros ya vimos de alguna manera, que tiene que ver con la unidad 1 y la unidad 2. Como yo les dije, esto es una unidad meramente histórica, informativa, para entrar en tema. Ya sabemos ahora que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regula la relación de un país, ¿verdad? La organización social de un país. Y cuando yo me refería o les preguntaba ahí medio capciosamente de dónde surge nuestro derecho, la respuesta era esa. Nuestras instituciones jurídicas era esto de los romanos. Por eso yo decía, la respuesta está en la unidad 1, los romanos. Nosotros copiamos históricamente el modelo romano. El mundo se divide en dos, Oriente y Occidente. El mundo de Occidente sigue la línea de las instituciones jurídicas del derecho romano, como el nuestro, y la otra mitad del mundo sigue el otro derecho, que es el derecho que se llama anglosajón, que es el derecho, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, nosotros no, nosotros tenemos la línea romana que tiene que ver con los códigos, los códigos, las instituciones como la familia, el pater familia, el matrimonio, los contratos, todas cositas que vamos a ir viendo de a poco. Y algo que me quedó colgadito es esto de cuando ustedes lean y vean los videos, siempre tengan el programa en la mano, porque les va a resultar mucho más fácil, ¿sí? Yo sigo el programa con las clases que les voy dando, siempre sigo el programa. El programa tiene un hilo conductor, por eso yo les dije también que las personas que no habían tenido derecho nunca, que no se preocuparan, ¿está? Que como vamos despacito, no hay problemas para aquellos que no habían tenido derecho nunca. Bien, dicho esto, resumiendo, digo, la unidad 1, que ya la tienen, que ya la hemos pasado bastante en limpio, y vamos a hacer, después que terminemos la unidad 3, una especie de trabajito integral que va como algo así como una nota conceptual y demás, no una nota de calificar, no se asusten, no es para decir tenés que volver a hacerlo, o de repente para ajustar conceptos, ¿sí? Pero como integral, ustedes vieron que hasta ahora vamos viendo cosas sueltas. Cuando terminemos la unidad 3, vamos a hacer algo como integral de las 3 unidades que va a consistir en una actividad práctica también. Bueno, vuelvo a lo anterior, digo, unidad 1, concepto de derecho, que ya lo tenemos, diferenciar el derecho público del derecho privado. Ya sabemos que el derecho público es aquel donde el Estado, como organismo político de una nación, participa activa o pasivamente. Activamente es cuando el Estado demanda a alguien,
Por ejemplo, una persona no pagó los impuestos, el Estado puede demandar. Pasivamente es cuando el Estado es demandado, por ejemplo, por un ajuste jubilatorio. Por ejemplo, porque no arreglaron una calle de una municipalidad y hubo un accidente. ¿Me explico? Entonces, el nombre de activo o pasivo se da según el rol que la persona ocupa en el juicio. En este caso, la persona es el Estado. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar de la unidad 1? Lo que yo les puse en el mail. El concepto de derecho, la diferencia entre derecho público y derecho privado y brevemente unos ejemplos de cada uno. En la unidad 2 que vimos, y vimos ya un poquito más técnico, la parte de las leyes, cómo se forma una ley, para qué sirve una ley. Ustedes siempre tienen que tener presente esto, el derecho tiene que ser funcional a la sociedad, entonces el derecho se debe ir acomodando y modificando y modernizando a medida que una sociedad también se va modernizando y se va modificando. Por ejemplo, hoy tenemos a full lo que son redes sociales y un montón de cosas que hace 30 años ni existían. Entonces digo, bueno, la función del derecho, si bien es mantener el orden social, tiene que ajustarse a la época social que está transitando. Y con las leyes pasa lo mismo. Por eso yo les di una clasificación muy amplia, muy técnica, que por ahí me fueron haciendo preguntas, o sea, no se asusten, digo, es como para que ustedes tengan la información, pero para que ustedes sepan que las leyes tienen diferentes rangos, apuntan a diferentes personas, se clasifican de distintas maneras. Eso en la unidad 1 y en la unidad 2. Entonces ahí hicimos como un convito que tiene que ver más teórico. Ahora bien, yo ya les di la primera parte a ustedes de la unidad 3. La unidad 3 justamente tiene que ver ya con nosotros, ya es una cosa, ya es el derecho en sí mismo para nosotros como seres humanos, partes de una sociedad. Yo siempre digo algo que, bueno, no tuve la oportunidad porque no tuvimos un comienzo de clases normal, que digo, si ustedes piensan en lo que es un acto jurídico, una cosa así muy técnica, si yo les doy una definición de acto jurídico, ustedes como que, digo, capaz que sí, lo van a aprender, seguramente lo van a aprender, pero lo van a aprender de memoria. Ahora, si yo les digo que si ustedes van a comprar pan o sacan un pasaje de colectivo, van a la panadería, o sea, están celebrando un acto jurídico, ¿y cómo es eso? Y en realidad están haciendo eso. ¿Por qué? Porque ahí involucramos la voluntad, la ley, etcétera, etcétera. Eso es la unidad 5, pero se los digo como para que ustedes vean que el derecho es parte de nuestros días, de todos los días, lo que pasa es que no nos damos cuenta y tenemos por ahí una imagen del derecho, la ley, los abogados, como una cosa así muy parafernaria, y no, es algo más simple de entender que tiene por supuesto sus vueltas, pero el derecho en sí mismo nos hace a nosotros como personas partes de una sociedad, como seres humanos que nacemos en una sociedad jurídicamente organizada, ¿sí? Por eso yo les dije, la unidad 3 se divide en dos partes. Cuando digo les dije, es con el mail que les mandé, ¿verdad? La unidad 3 se divide en dos partes. La primera parte, ¿cuál es? Las personas físicas, o sea, nosotros. La segunda parte son las personas jurídicas. Personas jurídicas, muchos de ustedes ya lo sabrán, otros no, pero las personas jurídicas son las empresas, las sociedades. Nada. Segunda parte de la unidad 3. Ahora nos concentramos en la primera parte de la unidad 3 y la primera parte de la unidad 3 dice que las personas se consideran personas para nuestra legislación a partir de la concepción en el seno materno. Ustedes fíjense que esto tiene mucho criterio y es muy cierto. ¿Por qué? Porque si no fuera así, el aborto, por ejemplo, no estaría penalizado. Y de hecho hay una construcción y bueno, desde hace mucho tiempo ya ustedes saben que hay un movimiento para legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque se considera que está matando a una persona, porque para la ley ya es persona desde la concepción, ¿sí?
Esto, bueno, nos lleva siempre a cuestiones de penal, digo, pero no es nuestro ámbito. Yo se los doy como ejemplo para que ustedes vayan entendiendo cómo todo tiene que ver con todo. Entonces, las personas físicas, tenemos derecho desde que somos concebidos, desde la concepción, ¿está? Y como personas físicas que nacemos, como seres humanos que nacemos dotados de razón, la ley, a nosotros en una sociedad moderna, nos da ciertos atributos que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida. Atributos personales, el nombre, el domicilio, el estado, el patrimonio, la capacidad. Estos 5 elementos o atributos nos van a acompañar el resto de nuestras vidas, así como también son derechos constitucionales los que adquirimos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad privada. ¿Dónde dice eso? En la Constitución, que por ahí es más general, porque nos abarca a todos. Ahora, las personas jurídicas, además, tenemos estos otros atributos, estos 5 atributos que acabo de nombrar, que nos van a acompañar siempre, que son imprescriptibles, que quiere decir que no se vencen con el transcurso del tiempo, que son intransferibles, no se los puedo ceder a otro, no le puedo ceder a otro mi nombre, mi domicilio, lo puedo prestar. Mi capacidad, no se la puedo ceder a otro, mi estado. ¿Está? Entonces, quiero que nos concentremos en esto. La primera parte de la unidad 3 habla de los atributos de las personas físicas y son estos 5. Nombre, domicilio, estado, capacidad y patrimonio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver uno por uno. Y después vamos a pasar, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las distintas clases, y después vamos a pasar a la segunda parte de la unidad 3, que es la persona jurídica. Pero ahora estamos con la persona física. Y la persona física, dije, ¿cuándo comienza la existencia de las personas físicas? Comienza con la concepción en el seno materno. Ahí comienza la existencia de las personas físicas. ¿Cuándo termina? Termina con la muerte. Y vieron que yo les pasé ahí otro dato más. La muerte comprobada, dice la ley. ¿Qué es la muerte comprobada? El certificado de defunción. Y excepto que un certificado de defunción sea trucho, que lo puede haber, porque vamos a partir de una base. Yo les enseño derecho como abogada, les cuento la ley, les enseño la parte teórica, pero también es cierto que en los hechos, en el día a día y en la vida cotidiana y en el noticiero ocurren muchas otras cosas que a veces hasta parecerían comunes, pero que están fuera de la ley. Siempre tengan en cuenta esto, nosotros vemos la parte de teoría, nosotros vemos la teoría, lo que debe ser, ¿está? Entonces, empieza con la concepción en el seno materno, a partir de ahí una persona de derechos y obligaciones, termina con la muerte comprobada. ¿Qué es la muerte comprobada? Es que el médico que extendió el certificado haya visto el cadáver. Y vieron que yo les puse que existe de la década del 40 una ley que se llama ausencia con presunción de fallecimiento. ¿Para qué me sirve esta ley? Para aquellas personas que desaparecieron, que por diferentes motivos un día no estuvieron más, y todo hace presumir que puede estar muerta, pero que no está muerta. Entonces, ¿qué pasa con los que están vivos, con los otros, con los que quedaron con la familia, con los bienes? De repente hay socios, de repente hay empleados, hay hijos. Bueno, entonces para cubrir ese vacío legal se sanciona la ley de ausencia con presunción de fallecimiento. Yo esto se los pasé en el mail, entonces lo que yo les voy a pedir es que ustedes lo lean de ahí de vuelta, porque esto que yo estoy diciendo ya se los pasé, lo que pasa es que se los estoy como contando para que puedan fijar un poco más lo que están leyendo. Lean lo de ausencia con presunción de fallecimiento y cualquier cosa me escriben y me preguntan, ¿sí? Ahora, paso a los otros atributos: nombre, domicilio, estado,
capacidad, patrimonio. ¿Qué es el nombre? Si estuviéramos en clase, yo les pregunto, en clase presencial les pediría, ¿qué es el nombre para ustedes? El nombre es, ahora me tengo que preguntar y contestar sola, vieron que no está tan bueno, les cuento. El nombre es la forma de identificar una persona. ¿De dónde viene esta forma de identificarnos? También de los romanos. Los romanos llegaron a tener hasta 4 nombres. ¿Por qué? Porque ellos iban conquistando distintos pueblos, distintas regiones, y entonces empezaron a repetir los nombres. Y escuchen esto, al nombre de pila se les empieza a agregar el nombre de la familia. ¿Qué sería el nombre de la familia? Lo que hoy conocemos como apellido. Y posteriormente se empieza a agregar un apodo y después también un alias. Digo, los romanos llegaron a tener hasta 4 nombres. Nosotros tuvimos una modificación, porque hay una ley de nombre que es nacional, pero tuvimos una modificación en el año 2015. ¿Qué dice esta ley? Esta modificación implica que el bebé recién nacido debe tener los 2 apellidos, de la madre y del padre, pero no era así hasta el 2015, ¿sí? Era hasta la nueva ley. Esto, a ver, siempre fue que el hijo debía llevar el primer apellido del padre. Y si el padre tenía 2, se podía agregar, lo mismo que después se podía agregar el de la madre. Bueno, hoy no, hoy desde el nacimiento ya directamente debe tener o puede tener los 2 apellidos. En cuanto a restricciones de nombre de pila, también en una época estaban prohibidos los nombres que fueran extranjeros o los nombres que tuvieran alguna connotación religiosa o alguna connotación, no sé, desagradable. Bueno, hay cosas porque la pregunta sería, ¿se puede modificar el nombre? Y yo hasta hace 5 años les tendría que decir, y no se puede modificar. Pero ahora sí puedo modificar. Pero no es que no es que lo puedo modificar porque sí. Ojo, estoy hablando de modificar el nombre, no el apellido. No el apellido. Claro, ¿qué pasó en nuestro país? La ley de identidad de género. Que la ley de identidad de género vino a modificar un montón de instituciones jurídicas de las personas físicas a partir de esta nueva concepción y de estos nuevos derechos que se le dio a las personas que tienen una elección diferente. Entonces, a partir de esa ley de identidad de género, ¿puedo modificar el nombre? Sí, lo puedo modificar, claro que sí. A ver, no es que voy y digo, ay, me quiero cambiar el nombre, así como así. Tengo que fundar, tengo que decir por qué. Y después de un montón de trámites burocráticos y a veces hasta judiciales, es decir, no lo obtengo administrativamente, tengo que recurrir a la justicia, después de un montón de trámites lo puedo conseguir. Pero siempre hablo de modificar el nombre, no el apellido. Lo que puedo hacer con el apellido es agregar de repente, para quienes somos de una época donde el apellido obligatorio era el primero del padre, tenemos la opción hoy, si quisiéramos, agregar el apellido de la madre, por ejemplo. El apellido no me lo puedo sacar así como así, ¿está? ¿Por qué digo así como así? Porque bueno, ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa si descubre que no es el padre y le quiere sacar? Sí, a ver, hay acciones en el derecho de familia que tienen que ver con la impugnación de paternidad y eventualmente o un ADN para ponerle el apellido, una vez que se compruebe la afiliación, ponerle el apellido de la persona que corresponde. Pero digo, son situaciones por ahí excepcionales y más específicas que tienen un trámite judicial. Y después, ¿qué es importante del nombre? Que nuestra ley también protege el seudónimo. El seudónimo es ese nombre fantasía por el cual una persona se hace conocida, llamémosle una persona famosa, que después de usarlo durante determinado tiempo, tiene derecho a ser protegido ese nombre, ese seudónimo, como si fuera el nombre de pila, el que figura en el DNI. Es decir, tanto el nombre que yo uso en el DNI como el seudónimo que yo tuviera si fuera famosa, hay casos miles como Sandro, Moria Kazan, que sabemos que no son sus nombres reales, se puede proteger, la ley me faculta a protegerlo.
¿Cómo puedo proteger y por qué? Bueno, porque de repente viene otra persona, empieza a usar mi nombre y comete un delito, o empieza a usar mi nombre para, no sé, desplegar una empresa, para lo que fuere. Si soy una persona civil común como nosotros, y si soy un artista ya consagrado, bueno, claramente con más razón. ¿Qué quiero decir? Que la ley me da herramientas para proteger esas situaciones. Y si ustedes se acuerdan un poquito, habrán escuchado en alguna oportunidad, por ahí los que son un poco más grandes, la verdad que al no verlos me cuesta un poco imaginármelos. Pero digo, para los que somos más grandes, por ahí algunos se acuerda de que hubo juicios de algunas actrices que hicieron esta acción de protección del nombre para que otro no se lo use y demás. Así que bueno, eso en cuanto al nombre. Ustedes fíjense que es algo tan simple como me llamo así porque lo dice mi documento, me lo puso mi mamá y ya está. Y fíjense que esto tiene toda una connotación jurídica. Por eso les digo que yo el derecho lo tengo incorporado a mi vida y lo vivo todos los días. Lo vivo todos los días. Lo que pasa es que no tomo conciencia de que lo vivo todos los días. ¿Está? Bien. Me voy del nombre y me voy al domicilio. También yo les preguntaría, ¿qué es para ustedes el domicilio? El domicilio es el lugar donde una persona vive. Punto. Así de simple. El lugar donde una persona vive. Si fuera eso solo, sería muy fácil. Permiso. Sería muy fácil, ¿verdad? Digo, bueno, no, una vuelta de tuerca más. Digo, el lugar donde una persona vive. Ahora, la ley dice, las personas tienen más de un domicilio. Tienen un domicilio real, tienen un domicilio legal, tienen un domicilio fiscal. Y la verdad es que hay otros domicilios. Nosotros vamos a ver los básicos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes tengan otras materias, de repente algún otro profe va a hablar del domicilio ad litem y ustedes van a decir, ¿qué es eso? No, existe. Nosotros vemos lo básico, ¿sí? La parte general. El domicilio ad litem es el que se fija en un contrato, por ejemplo, solamente para el cumplimiento de un contrato y después ya no sirve para otra cosa, para que no les quede la pregunta dando vuelta. Digo, a ver, el domicilio real es eso, es donde una persona vive. Me coincide con el documento y la verdad que por mucho tiempo no hacía falta que me coincida con el DNI. Ahora sí, ya hace, desde yo diría desde 2015 que sí, que me debe coincidir con el que yo tengo en el DNI. Ustedes saben que hay personas que se mudaban, por ejemplo, incluso hay todavía, algunas que se mudan y nunca hacen el cambio de domicilio. Y dice, ¿cuál es el domicilio real? Y si el documento dice una cosa y viven en otra, el domicilio real es siempre donde una persona vive, ¿está? El cambio de domicilio es una obligación legal. Incluso aquellos que tienen auto, que tenemos registro, tienen que saber que ahora, o sea, me tiene que coincidir el registro con lo que yo digo, con lo que yo tengo en el DNI. Mucho tiempo no se controló, ahora son más, hay como un control más estricto, pero está bien, pues donde una persona vive es el real, es decir, reúno el hecho de vivir en un lugar y la intención de quedarme ahí. ¿Ah? Después tengo domicilio legal. Y el domicilio legal es donde una persona trabaja, es el lugar de trabajo. ¿Qué pasa? Este domicilio legal me puede coincidir con el real. ¿O no? ¿O no? Vivo en un lado, tengo un kiosco, tengo un domicilio, o sea, tengo una empresa y tengo un domicilio legal en otro. Y si me coincide, por ejemplo, vieron que mucha gente, porque el domicilio legal está vinculado con la actividad que se desarrolla. Entonces mucha gente no tiene, o mucha gente tiene el negocio delante y vive atrás. Bueno, le coinciden los dos. Ahora, lo que siempre tiene una persona es domicilio real. Puede no tener legal, pero siempre tiene real. ¿Está? Y por otro lado tengo el domicilio fiscal. ¿Qué es el domicilio fiscal? Bueno, claramente donde recibo mis impuestos. Y también me puede coincidir con el real, me puede coincidir con el legal
Y si no tengo un domicilio fiscal diferente, la ley siempre va a entender que el domicilio que yo tengo es el domicilio real. Ese es mi domicilio para todo, es decir, donde yo vivo. Pues hay domicilios esporádicos, domicilios como es cuando uno se va de vacaciones. Como dije, el domicilio que yo puedo tener, por ejemplo, y que lo fijo en un contrato para cumplir determinada cosa y cuando se terminó una compraventa a plazos, se terminó la última cuota, pagué en ese domicilio que habíamos fijado y ya está, ese domicilio se terminó. O voy a hacer un juicio, bueno, la ley me obliga a fijar domicilio en el ámbito de ese tribunal. Terminó el juicio, se terminó ese domicilio. Bueno, entonces ya tengo dos, tengo el nombre y tengo el domicilio. Y voy a una tercera. Y con esto voy a cerrar el videito de hoy. La tercera es el Estado. Ojo, el Estado como atributo de la personalidad, como atributo nuestro de las personas físicas, no el Estado como cuerpo político de la nación. Yo, el Estado como organización política le digo Estado con mayúscula. El Estado como atributo de la persona física, que es el que le voy a explicar ahora, digo Estado con minúscula. Este Estado, ¿saben qué es? El Estado como atributo de la personalidad es la posición jurídica que una persona ocupa en la sociedad. La posición jurídica que una persona ocupa en la sociedad. Entonces, desde esa posición jurídica, yo puedo ser nacional o extranjero, puedo ser hombre o mujer o transexual o diferente o tener un género diferente. No me quiero meter en ese tema porque la verdad es que desconozco, pero digo, tiene que ver con las condiciones sexuales elegidas, ¿no? Para la vida de género. Después, respecto de la familia, soy hijo, padre, marido, hermano, tía, tío. Bueno, entonces a eso se refiere el Estado como posición jurídica. Y también algo muy importante tiene que ver con si soy mayor de edad, menor de edad, si tengo mi capacidad, a ver, iba a decir impecable, no es el término, si tengo mi capacidad, si mi capacidad está correcta, digamos, para poder desenvolverme en la sociedad, o si mi capacidad tiene alguna dolencia, que ya las vamos a ver, por lo cual no me permite manejarme por mí mismo. Como mucha gente necesita, por razones de enfermedades mentales, por ejemplo, tener un representante, ¿sí? Bueno, entonces, todas esas condiciones, las que yo ocupo respecto de la sociedad, nacional o extranjero, respecto de la familia, como les dije, hijo, padre, si soy casado, divorciado, viudo, las condiciones que tengo para mí mismo como elección de vida, si nací hombre, mujer y me mantengo así, o si en el camino elegí otra cosa, y la capacidad que tengo para desenvolverme por mí mismo, o no, o a través de un representante, todo eso hace al Estado como posición jurídica de las personas físicas adentro de una sociedad. Es decir, o sea, esto es específico de cada persona. No hay dos igual. ¿Está? Pueden coincidir, pero digo, ustedes seguro me están entendiendo a dónde voy, ¿no? Tiene que ver con las condiciones personales de cada uno dentro del rol que ocupa en la sociedad, ¿sí? Bueno, entonces, nombre, domicilio, estado, nos queda patrimonio y nos queda capacidad. Para eso les voy a armar otro videito para la otra semana o la otra. ¿Por qué? Porque la idea es que yo les pase este video con el pequeño resumencito que les hice de la 1 y la 2, con esto de la unidad 3, donde ya estamos entrando un poco más en tema, y que ustedes a partir de esto se anoten preguntas, me pregunten, no sé, me consulten, y si no hay consultas, bueno, seguimos avanzando. No se priven de preguntar las veces que sea necesario, ¿sí? Las veces que sea necesario. Y si llegamos al caso de que determinadas cosas no se entienden,
bueno, vemos la forma de hacer una videollamada o algo, ¿sí? Pero no puedo hacer una cosa conjunta y la verdad es que yo no, la plataforma Zoom no participo de esa plataforma porque justamente como soy abogada conozco